Comenzamos la sesión 28ª de nuestro curso de Teología Natural e iniciamos el tema octavo sobre la supuesta captación previa del absoluto como primer conocido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, después de haber dedicado toda una serie de sesiones a la cuestión del argumento anselmiano, si recordáis, al final de la última habíamos visto cómo Santo Tomás rechazaba en general, y además por unos motivos lógicos, todo este tipo de argumentaciones a priori. Habíamos visto cómo el mismo argumento anselmiano, y eso la formalización de Gödel lo dejaba muy claro, dependía de una serie de presupuestos. Evidentemente, si tú mantienes esos presupuestos, afirmas el argumento anselmiano. Otra cosa es que puedes luego explicar toda otra serie de cosas. En los presupuestos de Santo Tomás tal cosa es imposible, y creo que lo dejaba muy claro la última argumentación que vimos. Pero vimos también ahí que Santo Tomás trataba el tema no solo de, diríamos, que sea a priori la proposición Dios es, sino en las respuestas ya indicábamos que en ese mismo artículo Santo Tomás también se preguntaba, pero bueno, si conocemos siempre la verdad y la verdad es el mismo Dios, ¿no estamos ya conociendo a Dios? O si tenemos un deseo de la máxima felicidad y es Dios, ¿no estamos ya un poco como conociendo a Dios de una manera previa? O sea, como si hubiera un cierto tipo de una captación previa del absoluto. Bien, eso Santo Tomás en el artículo aquel que vimos, el artículo primero de la cuestión segunda de la primera parte, lo sacaba en las objeciones, veremos en este tema la respuesta a esas objeciones, pero quería dedicar un tema y un tema bastante amplio, porque ya os comenté que este planteamiento filosófico de que Dios o lo absoluto o la totalidad es lo primero conocido antes de conocer cualquier otra cosa, o lo primero deseado antes de desear cualquier otra cosa, es muy importante porque se ha difundido muchísimo. Veremos que esto no tiene nada que ver con el planteamiento de Santo Tomás que estamos tratando, y también veremos que tiene una serie de consecuencias que son incompatibles con la fe católica. Diríamos, el tema de lo de la fe en un curso de filosofía no entra tan directamente, pero no deja de ser un curso de filosofía dentro de un ciclo de estudios eclesiásticos. Pero aquí lo que nos importa no es si eso es compatible o incompatible con la fe católica, sino si eso es compatible o incompatible con la razón o qué problemas genera. Porque es de lo que vamos a ver. O sea, si no tiene sentido hablar de lo de los argumentos a priori, tampoco tiene sentido decir que Dios o el absoluto es lo primero que captamos. En los apuntes, como veréis, lo he titulado, aquí lo podéis tratar, aquí lo podéis ver, la supuesta captación previa del absoluto. Aquí he puesto absoluto con mayúscula, pero aquí, digamos, en la presentación de las clases me he dado cuenta que mejor es poner ese absoluto con minúscula, porque no deja de ser un absoluto inmanente. Si resulta que cualquier operación nuestra de conocimiento o voluntad ya está previo ese absoluto, ya me diréis cómo va a ser trascendente respecto a cualquier operación nuestra. Evidentemente Dios resultaría inmanente a las operaciones de conocimiento y de voluntad, con lo cual nosotros ya seríamos divinos, un poco al modo platónico. En realidad, de hecho, todo este tema de una supuesta captación previa del absoluto no deja de tener resabios platónicos, como una cierta iluminación, una cierta captación del mundo de las ideas. Acordaos que para Platón el mundo de las ideas es lo divino, y cualquier conocimiento, cuando es un conocimiento intelectual, tiene que ser un recuerdo de ese mundo de las ideas que hemos captado. La consecuencia inmediata es que si eso fuera así, el hombre sería divino, algo que los primeros filósofos cristianos se opusieron radicalmente a esa cuestión. Pero este tema vamos a ver que se ha renovado varias veces en la historia, sobre todo en la historia de la filosofía más reciente, de autores que se profesaban católicos. Bueno, serían o no, eso lo sabe Dios, pero desde luego ellos se profesaban católicos, y sin embargo este tema de la supuesta captación previa del absoluto, veremos que esto no lleva a un Dios trascendente, a lo que lleva es a un conjunto de contradicciones enorme. Y hay que dedicarle tiempo, porque ya os explico que esto se ha difundido mucho y creo que tenemos que examinarlo en profundidad.
Aquí os pongo, aquí como veis tenemos bastante bibliografía. Vamos a partir, como en otras ocasiones, de las explicaciones que nos da Ferraro en la obra Le Cinque Vie Tomasiane, porque también ahí trata este tema. Lógicamente, él sigue mucho las indicaciones que va dando Santo Tomás, las va explicando y Santo Tomás ciertamente explica la cuestión esta de que no llegamos a Dios porque tengamos un deseo de la felicidad o porque ya conozcamos la verdad o cosas de ese estilo. Y luego habrá que tratar, porque esto han sido varios autores jesuitas en diversos campos los que lo han desarrollado. Es muy interesante, por ejemplo, este artículo de Farrell, La résolution des principes de la raison pratique chez Saint Thomas, en la Revue Thomiste, porque él ve cómo, en concreto, un jesuita que explicó mucho tiempo en la Gregoriana, de Finance, a partir de cuestiones que tenían que ver con la ética, postulaba pues como esa captación previa, eso, lo que se ha llamado ese un tomismo trascendental, que ya veremos que de tomismo no tiene nada, para explicar cosas que tienen que ver con la moral. Y luego este mismo planteamiento es el que ha llevado a algunos a leer la cuarta vía de Santo Tomás, en la digamos un poco en esta línea que lo acercaba al argumento ontológico. Ya también aquí haremos una serie de indicaciones. Para esto es fundamental este artículo del padre Contact, muy interesante, porque hace un estudio muy profundo de la cuarta vía y ve cómo hay toda una línea de intérpretes, fundamentalmente jesuitas, que la han querido leer a partir de esta captación previa del absoluto, lo que se ha llamado un planteamiento trascendentalista o de tomismo trascendental. Cito también en una obra que publicamos en el Instituto Teológico de San Ildefonso, era la tesis de Luis María Rodrigo Iwa, es actualmente el viceprefecto de la Casa Pontificia, su tesis muy interesante sobre la teología de Rahner, sobre la cristología de Rahner, pero preparé luego como una, digamos, en esa publicación, como una reflexión filosófica sobre si era consistente o no el planteamiento de Rahner de un conocimiento que depende de una captación del absoluto, todo este tipo de cosas. Por eso hago referencia a eso. Y aquí nos va a salir en este tema algo que ya en cierto modo llevábamos arrastrando desde el tema segundo o tercero. La cuestión esta de si es consistente o no es consistente una totalidad absoluta. O sea, ver el absoluta como una totalidad con partes que abarcaría todo. Esto lo tenéis, esto lo aborda Basti en una de las primeras principales obras del 96, Le Radici Forti del Pensiero Debole. Como veis, van a salir aquí bastantes temas que son muy importantes porque, acordaos, en esta segunda parte lo que estamos viendo es un poco planteamientos distintos a este que hemos presentado y que consideramos el más correcto, de que se puede llegar a una causa primera, el mismo ser subsistente, a partir de una serie de efectos. Pero luego hay que ver planteamientos que son contrarios. ¿Y por qué son contrarios? ¿Y por qué no consideramos que sean aceptables? Hemos visto el tema de los planteamientos directamente a priori, tipo como el argumento anselmiano, pero hay todo este otro grupo de planteamientos que suponen que el absoluto lo captamos antes de captar cualquier otra cosa, con lo cual ya tendríamos ahí un poco, no haría falta una demostración de la existencia de Dios, sino como mucho una explicitación de ese Dios que ya hemos captado, como un poco como si Dios fuera lo primero conocido, aunque sea de una manera confusa. Por eso, como veis, esto hay que tratarlo a fondo para que no, o sea, para que tengamos una visión de conjunto de lo que vamos a ir diciendo, os despliego un momento la estructura de esto. Espera, ¿dónde estamos? Aquí. Espera, voy a cerrar esto. Estamos en el... Aquí está. La supuesta captación previa del absoluto. Veremos primero algunos planteamientos clásicos de esa captación previa, cómo Santo Tomás ya respondió a todas esas cuestiones. O sea, ya Santo Tomás nos explica que no puede darse esa captación previa ni del absoluto, ni de una luz intelectual, ni de nada por el estilo. El desarrollo que ha tenido esto en algunos autores jesuitas del siglo XX y que se ha difundido mucho, y luego el punto 8.4, o sea, ¿por qué todo este planteamiento es absurdo?
porque esa misma noción de una totalidad absoluta que captaríamos de manera temática o no se sabe cómo, en realidad no es más que una fuente de contradicciones. Y la digo, porque eso además, esa captación así de la totalidad, yo capto la totalidad del ser o lo que sea, y a partir de esto yo ya conozco de manera universal, en realidad era para explicar cosas de teoría del conocimiento. En Runner esto es clarísimo. En Oyentes de la Palabra aparece como para poder llegar a un conocimiento universal tenemos que captar primero como ese horizonte de todo lo posible. No, esto, digamos, simplemente hace falta entender un poco lo que es la inducción o lo que es la abstracción. Por eso dedicaremos un capítulo, digamos, un apartado a eso. O sea, frente a todos estos que te dicen que para conocer así de manera universal tienes que captar la totalidad o no sé qué cosas, no, simplemente tienes que ser capaz de abstraer, de realizar una inducción. Es lo que veremos en el apartado 5. Y luego, por último, cómo estos planteamientos en algunos autores han deformado absolutamente la cuarta vía de Santo Tomás. Ya os comenté que la cuarta vía de Santo Tomás es la que mejor presenta su metafísica. Claro, si tú quieres leer la cuarta vía de Santo Tomás diciendo que en realidad es que ya puedes conocer la perfección suma porque la has captado antes así de una manera misteriosa, eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo Santo Tomás de la participación en esa cuarta vía. Con lo cual, como veis, son bastantes las cosas que vamos a ir estudiando. Algunas son complicadas, como hacer referencia a las antinomias de esa captación previa, pero creo que es importante ver todos estos aspectos, todos estos temas. Pues bien, comenzamos ya con digamos, algunos planteamientos clásicos de la captación previa. Un filósofo que ha sido bastante conocido, Maurice Blondel, en el célebre libro sobre la acción humana. Es decir, no vamos a describir ahora toda la filosofía de Blondel o qué es lo que, digamos, el resumen de este libro, pero una cosa muy importante son los párrafos que os pongo aquí, tomados de la obra de Ferraro. Él dice, dentro de las múltiples afirmaciones que hace Blondel sobre la acción humana, dice que Dios no solo es su término, por la acción humana podemos acabar llegando a Dios. Blondel está un poco haciendo ese planteamiento como de una filosofía que sirva un poco como de apologética, que permita llegar a la fe. Es lógico en el contexto en el que escribe la Francia de los años 20 o incluso la Francia de previa a la Primera Guerra Mundial, un poco ese contexto pues de un mateísmo bastante difundido, pues querer ofrecer una serie de argumentos. Entonces, ahí lo que viene a decir es que Dios sería el principio interno que vitaliza la acción humana. Y por eso, en razón de ese principio, la acción humana tiene un aspecto trascendente, algo que le lleva a más allá, a trascenderse. Obviamente, esto no se podría entender correctamente diciendo que Dios es la causa primera de todas las acciones, pero entonces de la acción humana y de la acción de una planta. O sea, no es eso lo que quiere decir Blondel, que Dios es la causa primera y las otras cosas son causas segundas, como hemos dicho. Lo que dice es que ya la acción humana, por el mismo hecho de ser humana, tiene como ese aspecto de trascendencia en sí misma. Fijaos, el pensamiento de lo trascendente impone de manera inevitable a la acción un carácter trascendente. No hay que imaginar que para introducir en nuestra vida este carácter de trascendencia haga falta siempre discernir la presencia o reconocer de manera distinta la acción de Dios en nosotros. Para confesarla y para hacer uso de ella no es indispensable nombrarla o definirla, incluso podemos negarla, sin privar a nuestros actos de su alcance necesario, pues al negarla no hacemos más que desplazar el objeto de la afirmación. Sin embargo, la realidad de los actos humanos no es alcanzada en su fondo mediante el entramado superficial de ideas y palabras. O sea, es como si en toda acción humana, si es verdaderamente humana, estuviera ya implicado Dios. Aunque tú lo niegues, aunque niegues con tus palabras que ahí está implicado Dios, de fondo dices algo que va más allá, cualquier acción humana, del entramado superficial de ideas y palabras. O sea, como si en la tendencia que hay en el hombre de buscar algo más, eso ya
tuviera que proceder de Dios. Repito, que esto no es que se pueda entender en el sentido clásico de causa primera y causa segunda, porque entonces no sería solo en la acción humana. Entonces puedes decir que cualquier acción, diríamos, sí, Dios es la causa primera, perfecto, pero no es eso lo que te está diciendo Blondel. Por eso, la idea es que en la acción humana tenemos con un carácter anticipativo algo que nos lleva siempre a trascendernos, algo que en última instancia tiene que ver con el absoluto. Dice, consiguientemente nos encontramos ante una tendencia de carácter anticipativo que de por sí no se puede traducir adecuadamente en palabras ni en ideas, y esa tendencia es la que tiene un carácter metafísico. Fijaos, lo que surge con fuerza en toda conciencia humana, lo que tiene en la práctica una eficacia inevitable, no es la concepción de una verdad especulativa que se tenga que definir, es la convicción, quizá vaga, pero cierta e imperiosa, de un destino y de un fin ulterior que debe alcanzar. Tocamos aquí el principio que anima todo el movimiento de vida en nosotros. No hace falta haber resuelto ninguna cuestión metafísica para vivir, si se puede decir así metafísicamente. O sea, como si en nosotros tuviéramos como esa tendencia de un destino a un fin que es ulterior, algo que siempre está más allá. Es interesante que aquí aparece ya la contraposición entre una verdad especulativa, una afirmación que tú puedas hacer sobre algo, y esa, digamos, esa convicción vaga, pero imperiosa de un destino, de un fin que haya que alcanzar. Esto es una cosa que luego se va a desarrollar muchísimo en autores de esta tendencia y es la contraposición entre ese supuesto fin, esa supuesta tendencia, esa captación previa, o como lo quieran llamar, porque esto ha variado mucho en los diversos autores, y lo que sería una verdad especulativa, una proposición. En Santo Tomás ya hemos visto que la proposición, por todo el tema de la analogía, tiene que ver con la participación y te permite decir algunas cosas del absoluto. Pero no había una contraposición entre una afirmación analógica y el absoluto del que depende. Sabemos su limitación, por supuesto, pero no es una cosa que se contraponga. En general, en estos autores, como no plantean el acercamiento al absoluto a partir de algo racional, aunque sea analógico, casi lo van a presentar como una contraposición a un planteamiento de corte racional. Por eso es lógico que muchos de estos autores fueran relacionados con planteamientos modernistas. Sabéis que una de las cosas que decían los modernistas es que no podemos, o sea, todas nuestras proposiciones acerca de Dios pues no indican ninguna verdad, no sirven para nada, lo importante es ese sentimiento religioso, etc. Evidentemente no es que Blondel llegara a decir eso, y de hecho cada vez luego fue recogiendo más velas a lo largo de su vida, pero es lógico que diera lugar a este tipo de interpretaciones. Y luego, dentro de ese impulso hacia lo absoluto, hacia ese más, hacia esa trascendencia, que claro, como no sé cómo la has contrapuesto a una verdad especulativa, no hay manera de definirla correctamente. Dentro de ese impulso nacería el pensamiento acerca de Dios. Fijaos, nacido por el impulso mismo del determinismo de un conflicto en el seno de la conciencia humana, el pensamiento necesario de Dios por un último progreso del determinismo resuelve ese conflicto en una alternativa inevitable. Puesto que yo estoy obligado a pensar y asignar un término superior a mi acción, también es necesario que yo sienta la necesidad de igualar ahí mi pensamiento y mi vida. La idea de Dios, con independencia de que se le nombre o no, es el complemento inevitable de la acción humana. Lo que nosotros conocemos de Dios es este exceso, de vida interior que reclama su uso. Nosotros no podemos conocer a Dios sin querer llegar a serlo de alguna manera. Dios no tiene razón de ser para nosotros más que porque Él es lo que nosotros no podemos ser por nosotros mismos ni hacer por nuestras solas fuerzas. Y aquí nos parece que no tenemos ser ni voluntad ni acción, sino en vista de quererlo y de llegarlo a ser. Por su expansión inevitable, la voluntad humana, incluso sin saberlo, tiene exigencias divinas. Lo que ya os he dicho antes, de que el hombre sería naturalmente divino. Su deseo es alcanzar y conquistar a Dios. Va a tientas, ciegamente, para tocarlo,
y por eso Dios no tiene razón de ser en nuestro pensamiento y en nuestra acción, en tanto que inaccesible e inviolable en su misterio, permanece fuera de nuestro alcance. O sea que, como veis, por esta tendencia que hay cada vez a algo más, esto los diversos autores lo van a plantear de manera diversa, es como llegaríamos a Dios. Por esto os digo que esta manera, ya os indicaba al principio, esta manera de alcanzar a Dios es completamente distinta de lo que nos había dicho Santo Tomás, porque él partía de que las criaturas son de diversas maneras, pero no tienen la explicación de por qué son en sí mismas, luego nos hace falta una causa primera, un primer motor, el mismo ser subsistente, etc. Aquí de lo que parte es de la acción humana, como si en la acción humana estuviera ya implicado Dios. Claro, esto también de nuevo, visto por parte de alguien que conociera la historia de la teología o que conociera simplemente lo que es la teología católica, diría que aquí se está dando una confusión monumental, porque, digamos, esto de ser divinizado es algo que viene de la gracia. Es algo que vino de una actuación del Espíritu Santo y esto es algo propio de la teología. Supuesta la fe, la aceptación de la Escritura, sí, tú puedes decir que el Espíritu Santo nos diviniza, pero no es que seamos ya naturalmente divinos o que tengamos ya esa tendencia a lo divino ni nada por el estilo, como nos está diciendo aquí Blondel. O sea que, como veis, a partir de esa tendencia sería un poco como surge, diríamos, en nosotros la misma noción de Dios, aunque como dice aquí, independientemente de que se le nombre o no. Fijaos aquí de nuevo que está dentro un poco de todo este planteamiento de la modernidad hablar de la idea de Dios. Acordaos que Santo Tomás nos había dicho y repetido sin cansarse que en este mundo no tenemos una idea de Dios, que la única idea de Dios es Dios mismo. Por eso solo podemos verle tal cual es en el otro mundo, cuando Él se una a nosotros como concepto de ese conocimiento. Por eso tiene muy poco sentido hablar de lo de la idea de Dios. Pero como veis aquí se trata de que toda la acción humana tiende siempre hacia ese más, y ese más en última instancia tendría que ser el absoluto, que se presenta así como ese exceso de vida interior que reclama su uso. O sea, cuando está presente la vida interior, lo más propio del hombre, tenemos como esta tendencia hacia el absoluto, y esto también muy interesante. No podemos conocer a Dios sin querer llegar a serlo de alguna manera. Dios no tiene razón de ser para nosotros más que porque Él es lo que nosotros no podemos ser por nosotros mismos ni hacer por nuestras fuerzas. O sea, como si en cuanto te encuentras con una limitación, eso ya te estuviera estuviera llevando a que tiene que haber algo ilimitado. Atención, porque aquí, como veis, está ya el lío monumental. Una cosa es que un ente limitado remita al mismo ser subsistente, como hemos visto que ha dicho Santo Tomás, y otra cosa es que la operación intelectual o volitiva humana te requiera que tú tengas en ti mismo ese término absoluto, ilimitado, lo que sea. Son dos cosas completamente distintas. Como veis, en el fondo, aunque evidentemente Blondel no quería ser hegeliano, se está confundiendo el orden del ser con el orden del conocer, o el orden del ser con el orden del desear. Mire usted, para desear algo más no tienes que tener de fondo el desear absoluto. Esto es una cosa completamente gratuita y veremos que además tiene sus muchísimos inconvenientes. Pero ya digo, esto es completamente distinto de lo que nos había presentado Santo Tomás, y es, ya digo, confundir el orden del desear con el orden del ser, o el orden del conocer con el orden del ser. Además, como por otra parte, el inconveniente que tienen muchos de esos autores, como Blondel, es que la lógica parece que les daba repelús, pues son muy poco claros al ir expresando. Son libros que más bien, o sea, esto es exactamente lo contrario del planteamiento gödeliano. Digáis como Gödel en una página te decía todo lo que había que decir. Aquí son páginas y páginas y páginas y uno no sabe al final lo que se dice, cuándo termina, cuándo comienza, etcétera. Pero creo que nos hacemos un poco la idea de por dónde va. Aquí os lo resumo un poco. En otras palabras, se puede decir que la experiencia hacia una realización trascendente da lugar a que nazca en el hombre el pensamiento de Dios, que vitaliza esa tendencia
y expresa su contenido trascendente. Además, hago aquí otro inciso, esta manía en todos estos autores de hablar siempre de la vida, hablar muchos vitalismos y contraponer la razón y la vida y todo este tipo de cosas. Esto en realidad, de nuevo, era una cosa que era un fruto en el fondo de la Ilustración, porque si han reducido la razón a mecanicismo, como la vida no la puedes explicar con mecanicismo, ya contrapones la vida y la razón. Mire usted, la razón es algo mucho más amplio que el mecanicismo, una forma de razón. Eso es como confundir la lógica con la lógica matemática. La lógica es más amplia que la lógica matemática. O confundir la necesidad en geometría con la necesidad en física. Son cosas distintas. Entonces, vienen a decir que como la razón o el mecanicismo no pueden explicar la vida, pues hay una contraposición entre vida y razón. No, quiero decir, lo que pasa es que la noción de razón es muchísimo más amplia. Esto, digamos, esta contraposición que en el fondo viene por no tener una adecuada filosofía de la naturaleza o por haberse creído todos los mitos de la Ilustración, es algo que en multitud de autores de esta época va a salir. O sea, la contraposición entre razón y vida, o el vitalismo como una alternativa a la metafísica, o en fin, cosas de ese estilo, por haber confundido razón con racionalismo, o razón con razón determinista al modo de la Ilustración. Bien, ya por último, bueno, comentaba aquí esto, en otras palabras, se puede decir que la experiencia hacia una realización trascendente da lugar a que nazca en el hombre el pensamiento de Dios, que vitaliza esta tendencia y expresa su contenido trascendente, cuya consecución es una exigencia de la tendencia misma. O sea, es la misma tendencia la que te lleva, quieras o no, desees o no desees, a ese contenido trascendente. Aunque todavía no se haya alcanzado. Como puede verse, se trata más bien de un pensamiento vago y poco definido, porque para Blondel, volvemos a lo de antes, el pensamiento conceptual siempre se queda en la superficie. Como has limitado el pensamiento conceptual al racionalismo, te condenas a que eso se quede en la superficie. Pero es que ya veíamos en Santo Tomás que el conocimiento, lo habíamos expresado desde el punto de vista de la analogía, tiene que ver con la participación. Por supuesto que nuestro conocimiento es limitado. Acordaos aquello de que ningún filósofo ha conocido jamás la esencia completa de una mosca, pero eso no quiere decir que sea falso. Se puede ir profundizando, pero tú no puedes contraponer conocimiento y vida, o razón y vida, o cosas de ese estilo, que en muchos de estos autores lo vas a ver y nos van a salir continuamente. Bien, lo que pasa es que Blondel sí, escribió aquella La hora de la acción, dio lugar a bastantes debates, pero en el campo propiamente eclesiástico tenemos un autor que fue muchísimo más importante, Joseph Maréchal. Este era un jesuita francés que se ocupó mucho más que Blondel de esa tendencia hacia Dios en el aspecto intelectual. Esto era una cosa muy graciosa porque tenía el propósito de superar el agnosticismo kantiano a partir de la dinámica interna del entendimiento. O sea, como si dijéramos, aceptamos todo el tema, aceptamos por lo menos parte de este planteamiento trascendental kantiano, solo conocemos a partir de unas categorías que nosotros ya tenemos, pero en esas mismas categorías, en esa misma estructura trascendental, está ya la tendencia hacia el absoluto, hacia el infinito, hacia lo ilimitado, todo este tipo de cosas. Digamos, Maréchal sí que creó ciertamente escuela, o sea, hubo y prácticamente estableció, diríamos, un nuevo canon de filosofía entre los jesuitas. En realidad, tampoco había tantas diferencias con lo anterior, porque seguían sin reconocer el ser como acto, o sea, digamos, las cosas clásicas de la compañía, de haberse apartado de facto de Santo Tomás, aunque muy jesuíticamente decían que le seguían, que querían en todo, incluso lo llamaron a esta cosa tomismo trascendental. O sea, con las palabras decían una cosa, pero luego hacían exactamente lo contrario. Fijaos cómo planteaba aquí Maréchal estas cosas. La necesidad absoluta de los posibles, aunque parezca que nos confina en las esencias ideales fuera de la existencia, fijaos cómo ya sigue rechinando el tema de la contraposición esencia-existencia, con lo cual el tema del mismo ser o el ser como acto, todo esto, por supuesto, estaba ausente.
nos sumerge en la realidad de la existencia necesaria. La necesidad absoluta de los posibles, aunque parezca que nos confina en las esencias ideales fuera de la existencia, nos sumerge en la realidad de la existencia necesaria. O sea, tú pasas de la necesidad de la posibilidad a la necesidad de la existencia. Esto que en lo de Gödel era clarísimo, o sea, porque se veía como aquí sería, es necesario que sea posible, implica simplemente que sea necesario. Evidentemente eso es una determinada lógica modal y habrá que ver para lo que sirve o para lo que no sirve. En efecto, las propiedades de las esencias como tales no serían absolutas si no se expresaran bajo ángulos diversos la necesidad misma de la esencia, que es absoluta por definición, la esencia divina. O sea, estás pasando de que hay un mundo de esencias absolutas, y de nuevo, esto será Leibniz, pero esto no es Santo Tomás, de ahí pasas a que tiene que haber una esencia divina que es absoluta, con lo cual lo que este llama esencia divina es algo así como lo que te garantiza el carácter absoluto de un mundo de los posibles. Como veis, estamos a años luz de lo que Santo Tomás entiende por el mismo ser subsistente. Ahora bien, la esencia divina no podría ser absoluta más que por identidad con el ese divino. Sin esa identidad de la esencia divina, quedaría como potencia opuesta a un acto. No sería simplemente absoluta. Así pues, ya sea que consideremos la necesidad hipotética de las existencias contingentes, como nos recuerda Santo Tomás, ya sea que consideremos la necesidad incondicional de las esencias posibles, de nuevo esto se lo está inventando él, esto de necesidad incondicional de las esencias posibles, supone que existe un mundo de esencias y que además es completamente necesario. No, lo que existe es el mismo ser subsistente, ¿no? La incondicionalidad, la necesidad incondicional de las esencias posibles. Estamos obligados a reconocer en el fondo de todas nuestras afirmaciones ontológicas una referencia a la existencia absoluta. Fijaos que aquí se está produciendo lo que antes os dije, está confundiendo el orden del conocer con el orden del ser. Santo Tomás partía no de existencias contingentes, sino de entes. Sí, un ente contingente existe contingentemente, pero propiamente es un ente. De un ente que tiene el ser parcialmente a un ente que tiene que ser el mismo ser. Eso lo decía Santo Tomás, pero en ningún sitio dice Santo Tomás que nuestras afirmaciones ontológicas requieran una existencia absoluta. Como veis, esto es un deslizamiento hacia el argumento ontológico. Por eso veremos luego cómo muchos autores jesuitas leían la cuarta vía prácticamente como una variante del argumento ontológico. Pero es esta típica confusión del ser y el conocer, que obviamente, si este quería partir de Kant, pues claro, ahí evidentemente se daba esa confusión. Pero esto, quiero decir, esto como veis, la relación que tiene con Santo Tomás es nula. Y por lo menos la ventaja que tiene Maréchal es que dice que, bueno, en realidad esto es muy parecido al ontologismo. Fijaos lo que dice. Podríamos hacer nuestras las palabras de Malebranche, uno de los, digamos, de los ontologistas primeros clásicos, despojándolas del significado excesivo que él las atribuía. O sea, simplemente nos quedamos con el ontologismo, pero moderándolo un poco. Como veis, la manera de actuar es jesuítica a más no poder. O sea, tú vas afirmando una cosa, pero, bueno, pero esto moderadamente. O sea, abortar es malo, pero moderadamente a lo mejor no es tan malo. No, mire usted, o esto está bien o esto está mal. Con lo cual, o el ontologismo es verdadero o el ontologismo no lo es. No es que moderadamente podemos ser ontologistas. Seamos un poquitín serios. Fijaos las palabras de Malebranche. Creo que no hay ninguna sustancia puramente inteligible que no sea la de Dios. Aquí habría que decir, bueno, los ángeles son inteligibles y no son Dios, pero bueno. Y que no se puede descubrir nada con evidencia si no es en su luz. O sea, solo cuando captamos la luz de Dios podemos descubrir algo con evidencia. Repito, esto es muy, muy interesante, el que Malebranche, Maréchal dijera esto, porque en general los autores de este tipo
cuando se les acuse de ontologistas, acordaos que el ontologismo lo que te dice es que lo primero conocido es Dios y que a la luz de Dios conocemos el resto de las cosas, va a decir, no, nosotros no somos ontologistas de ninguna manera. Runner, por ejemplo, dirá que no se le puede acusar de ontologismo. Por lo menos Maréchal dijo que claramente estaban diciendo lo que decía Malebranche. Es decir, están en el centro del ontologismo. Por eso había un ontologismo de facto, aunque ellos no se quisieran reconocer ontologistas. Y por eso en este punto creo que es interesante el que recordemos algunas cosillas sobre el ontologismo. El ontologismo es un sistema en el que después de haber probado la realidad de las ideas generales, se establece que estas ideas no son formas ni modificaciones de nuestra alma, que estas ideas no son nada creado, sino que son objetos necesarios, inmutables, eternos, absolutos. Digamos que por eso va muy en línea esto del ontologismo con lo de las esencias ideales que hemos escuchado antes en Maréchal. Eternos absolutos que se concentran en el ser simplemente dicho y que este ser infinito es la primera idea captada o asida, eso sí, era la terminología que empleaba, o sea, por eso he hablado de una captación, porque es un poco este término, sí, luego Runner empleará el término forgriff como precaptación previa, aunque el término ya os comentaré que viene de Husserl, pero eso lo vemos después. O sea, hay como una precaptación por nuestro espíritu de ese ser infinito, el primer inteligible, que es la luz en la que vemos todas las verdades eternas, universales y absolutas. O sea, con lo cual aquí está entendiendo que hay un mundo de verdades eternas, universales y absolutas, que no se distingue mucho del mundo de las ideas platónico, y que para verlo nos hace falta la luz, eso solo lo podemos ver a la luz divina. Y por tanto la luz divina tiene que ser lo primero captado, sí, tiene que ser como esa primera idea captada, ese ser infinito. Claro, los ontologistas dicen que estas verdades no pueden tener realidad fuera de la esencia eterna y de ahí concluyen que no pueden subsistir sino unidas a la sustancia divina y que por consiguiente es en esa sustancia en la única en la que nosotros podemos verlas. Pero repito, todo esto está suponiendo que tenemos ese mundo de ideas perfectas, absolutas, que además son múltiples, solo que se entienden en esa unidad suprema que es Dios. Como recordáis en Santo Tomás, de esto no hay absolutamente nada. Las ideas se identifican con la esencia divina. O sea, la idea no es que haya como ese conjunto de cosas como un megacatálogo que adquieren su armonía por Dios. No, lo único que existen son entes concretos, este perro, esta mesa, este árbol, y Dios como el mismo, el ipsum esse subsistens, del cual dependen todos. No hay ningún mundo de ideas por ahí. Las ideas las formas tú por abstracción, por inducción, a partir de las cosas concretas, pero eso no es ningún mundo absoluto ni nada de este estilo. Aquí, o sea, por eso sería como creerse que el mundo matemático es así como un mundo de esencias ideales. Por eso fijaos que la gran crítica que se le podrá hacer a todo este sistema tendrá mucho que ver con el fundamento de las matemáticas, porque si uno tiene una fundamentación de la matemática como esos entes ideales que están por ahí flotando, es muy fácil que llegue a una cosa de este estilo. Pero es que eso te va a generar multitud de antinomias, como tendremos ocasión de ver un poco más adelante. Por último, para cerrar ya, aunque el próximo día continuamos con esto, para los autores que sostienen este sistema, dentro de lo cual hay variantes, y aquí los más importantes fueron Gioberti y Malebranche, esto además comienza en el siglo XVII, como veis, esto de las ideas claras y distintas también está emparentado con Descartes. Dios es la intuición a priori de nuestro conocimiento, y esta visión inmediata de Dios es la condición de posibilidad de cualquier otro conocimiento humano, al menos del conocimiento intelectual. Dios es el ser primario de la realidad existente y del conocimiento. Como veis aquí, siempre está esta confusión de ser y conocer. De modo que se da una correspondencia entre orden lógico y orden ontológico. Por eso esto se le llama ontologismo, porque está confundiendo el orden de la lógica o el orden del conocimiento y el orden del ser. Bien, también, simplemente por cerrar ya, no es lo mismo el ontologismo que el argumento ontológico. Lo que
pasa es que los ontologistas en general tienden a aceptar el argumento ontológico, pero no todos los que aceptan el argumento ontológico son ontologistas, al menos de manera explícita. O sea, como ya veis, son cosas que están muy, muy relacionadas porque están confundiendo el orden del conocimiento y el orden del ser. Ya veíamos que esto pasaba en el argumento de San Anselmo. Lo que pasa es que, en realidad, a partir del ontologismo no tiene mucho sentido ofrecer una demostración de la existencia de Dios, como mucho sería una explicitación de lo que ya conocemos. Bien, pues dejamos aquí esta sesión y terminamos ya esta clase, continuaremos con este tema en la siguiente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.